Ciudadana se va a realizar en Jaén, en Chota y también en la ciudad de Cajamarca, y tiene por objetivo recoger las voces de la población, de las mujeres y hombres que vivimos en Cajamarca, para justamente combatir un problema muy fuerte que existe actualmente, ¿no? Que es la violencia de género. La violencia se presenta en múltiples formas hacia las mujeres, vemos los feminicidios, las violaciones sexuales, la violencia escolar hacia niños y niñas, y es momento de actuar, es momento de decir no solamente que nos preocupa el problema, sino plasmarlo en acciones estratégicas que permitan ir erradicando este grave flagelo, ¿no? Ajá. Romy, hubo una marcha, recordamos, una marcha masiva de Ni Una Menos, y justamente apuntaba a este mismo problema que existe en nuestro país de los constantes casos de feminicidio, de agresión hacia la mujer, hacia los niños. Pero no sé cuál puede ser la estrategia, porque si se está haciendo una consulta, habría que saber también qué propuestas hay, cómo es que podemos evitar eso, porque por más que haya normas, leyes que son drásticas o de repente son muy suaves también, que se advierte de que si tú agredes a una mujer vas a ir preso tantos años y no lo hagas, pero no sé si eso sea suficiente, porque ahora ¿cómo se puede contrarrestar algo que cotidianamente nosotros estamos viendo en las pantallas de la televisión o a través de las radios, de los diarios, este problema que es muy recurrente? No sé, ¿cuál sería la estrategia, Romy? Claro, nosotros ya tenemos toda la población, y tú has mencionado Ni Una Menos, puso en evidencia a toda la sociedad peruana la gravedad del problema. Pero no nos podemos quedar en el diagnóstico, tenemos que avanzar. Tenemos que justamente plantear acciones específicas que vengan acompañadas de un presupuesto público y que vengan acompañadas también de la articulación del trabajo de los sectores estatales. Conocemos que es fundamental la policía, quien recibe las denuncias, que también cambien los estereotipos de género para que no las regresen a sus casas y luego puedan ser violentadas de manera más fuerte, y finalmente muchas terminan en feminicidios. Necesitamos la articulación con el Poder Judicial, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de la Mujer, y para eso el plan regional lo que hace es dar lineamientos de actuación conjunta, porque ya no podemos seguir pensando que cada institución va a actuar por su cuenta, sino se tiene que hacer propuestas en conjunto con la sociedad que puedan atacar el problema y resolverlo, ¿no? Dar, por ejemplo, atención inmediata, protección, medidas de protección inmediata a las víctimas para que no puedan y no lleguen a feminicidios. Entonces, para eso se necesita coordinación, se necesita una instancia que coordine, ¿no? Instituciones dispuestas a actuar en conjunto. Claro, eso era uno de los planteamientos que creo alguien propuso en cuanto a la creación de albergues, ¿no?, de emergencia para el caso de mujeres que son agredidas, porque eso lo que pasa que en nuestra sociedad, Romy, las mujeres callan o por alguna razón, y sobre todo cuando es una razón económica. Dicen, yo no me puedo separar porque si no después ¿quién va a mantener a mis hijos? Y entonces tienen que aguantar las agresiones, las ofensas, y si hubiera, como bien se señala, un albergue donde podría ir esta señora a protegerse y de repente buscar la oportunidad de independizarse y por sí sola poder mantener la crianza de los hijos, podría ser una de las fórmulas, pero es un tanto complejo, no sé qué otra cosa más se puede hacer. Sí, bueno, justamente esa es una de las demandas que estamos recogiendo en los talleres que se están haciendo también previos a estas consultas con personas justamente de los sectores y sociedad civil que reclaman mucho. Por ejemplo, en Cajamarca solamente hay un refugio y es particular, entonces no atiende y no tiene la capacidad para atender. Entonces hay una gran demanda porque se cree una casa refugio, una casa de acogida que tenga también algunos componentes productivos para que las mujeres puedan salir adelante, porque eso es una necesidad, una gran demanda, ¿no? Justamente que puedan tener un empleo adecuado y puedan solventar su economía y poder ser autónomas también económicamente, y por lo tanto también autónomas en otras dimensiones de su vida. Eso es algo que le corresponde como competencia a los gobiernos locales. Por ejemplo, ceder, dar un terreno y luego ver la inversión pública necesaria para la construcción de este tipo de casas. En el Perú
son muy pocas, son cogestionadas y hay poca inversión en ese sentido. Hay centros de emergencia mujer casi en todas las provincias del país, en Cajamarca también hay en varias provincias, pero se necesita un conjunto de servicios que vayan acompañados también con los servicios de acceso a la justicia para que funcione adecuadamente y las mujeres puedan salir de estos círculos de violencia. Sí, y ¿para qué existen en todo caso? Hay un Ministerio de la Mujer, hay programas sociales que deberían de alguna forma destinar parte del presupuesto para estos proyectos que ustedes señalan, porque si no no entendemos cuál es la razón de la existencia de estas entidades, si es que realmente no van a brindar el servicio y la protección que se requiere ante estas constantes situaciones, ¿no? Sí, la demanda es muy grande porque el problema es bastante grande. Entonces nosotras también estamos haciendo incidencia y queremos que ojalá nos escuche el Ministerio de Economía y Finanzas para que también dé los recursos necesarios a los gobiernos locales y los gobiernos regionales para que cuenten con estos planes, proyectos de inversión que puedan justamente ser integrales y puedan atender esta grave problemática. Muchas veces hay voluntad política, pero no existen los recursos necesarios. Entonces, lo que se tiene que tener es una mirada bastante amplia y no podemos dejar de mencionar al Ministerio de Economía y Finanzas, porque si no, todo va a quedar en simples propuestas que no se llevan a concretar y la población ya está cansada, la población ya está harta de todos los días ver en sus noticieros feminicidios, violencia sexual, violencia contra niños y niñas, ¿no? Y eso queda impune por un lado y por otro lado a veces tardan en atender esta situación que debe ser atendida tanto psicológica como legalmente, ¿no? De manera integral. Sí, entonces, entendemos. Actuar, ¿no? Sí, hay una preocupación compartida, pero en todo caso también esto pasa por el Congreso de la República. Si es que el Congreso de la República, que tiene las herramientas de legislar, recoge lo que ustedes están proponiendo, yo creo que sería mucho más fácil que se cumplan las normas en el sentido de aprobar los presupuestos correspondientes, porque, claro, el Ministerio de Economía y Finanzas, con tantos problemas que hay en el país, no creo que sea tan alegre decir ya, acá está el dinero, hagan lo que ustedes se proponen. Pero si hay una norma al respecto que yo creo que por ese lado se debería apuntar para que sea el Congreso quien de una vez por todas emita algún tipo de legislación sobre estos casos, ¿no? Que son recurrentes y son urgentes de atender, porque si no esto se va a ir agudizando día a día. Claro, existe una nueva ley contra la violencia de género, ¿no es cierto?, y grupos vulnerables. La idea es que se cumpla la ley, ¿no? Y por otro lado, como usted bien menciona, todos los que están comprometidos con este tema tienen que poner de su parte también, ¿no? Y también hablar de que la política pública lo que hace es justamente articular y llevar de manera concertada propuestas, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo que se está haciendo en Cajamarca, por tener lineamientos comunes a todas las instituciones públicas y que la ciudadanía esté vigilante del cumplimiento. No es un problema que podemos dejar de observar, de vigilar, de estar mirando y controlando también a nuestras instituciones que funcionen adecuadamente, en los horarios correspondientes, den atención de calidad. Entonces es un esfuerzo que se está haciendo por contar con esta política que ya existe a nivel nacional y que está aprobada por un decreto supremo, y ahora lo que tenemos que hacer es que las instituciones funcionen, que los gobiernos locales y regionales también estén comprometidos con el tema, y por supuesto las instituciones como las que has mencionado, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Congreso de la República se pongan a trabajar. Bien, regresando al tema original de esta conversación, que es la consulta ciudadana, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué es lo que pretenden hacer o qué es lo que se está haciendo ya? Porque sabemos... Sí. Está convocando. Sí, adelante. Sí. Sí. Bueno, el lunes 13, este lunes, se va a llevar a cabo la consulta en Jaén, el miércoles en Chota y el viernes en la ciudad de Cajamarca. Se está invitando a todas las provincias, a toda la población que se acerquen a estos lugares para que puedan justamente dar su opinión sobre el tema, ¿no? No se trata de hacer una política pública que no esté de acuerdo a la realidad específica de la zona, ¿no? Porque si bien la violencia es un problema común, la violencia de género, lo que tenemos también es que se presenta de determinadas maneras en lugares geográficos. Por ejemplo, en algunos lugares habrá más
problemática de trata, ¿no? De personas, trata de mujeres y niñas. En otros lugares podrá ser más acentuado a la violencia sexual. Y ustedes no han considerado Cajabamba, porque como ahí hay la minería ilegal y hay gente, ahí sí hay trata, y la cosa es bien desesperante, pero no sé si se han puesto la mirada por esa zona también. Sí, o sea, la idea es que en esos lugares se han tenido en cuenta los corredores económicos y también otras cositas que han habido ahí, y se está invitando a las otras provincias para que asistan, por lo menos algunas representantes de las organizaciones, ¿no? Sociales, ronderos, ronderas, para que vayan a estas, digamos, zonas centrales. Lamentablemente también por los recursos a veces no se puede hacer en todas las provincias, hubiese sido lo ideal, pero se les está invitando, y por eso muchas gracias por esta difusión, porque así podemos decirle que se acerquen a estas sedes, Jaén, Chota y Cajamarca, la ciudad de Cajamarca, la que les resulte más cerca, porque se van a recoger por medio de talleres, ¿no? Que se van a hacer trabajos grupales, se van a poner las acciones estratégicas para cada zona, ¿no? Entonces es muy importante la participación ciudadana, porque esto tiene vida siempre y cuando nosotras y nosotros estemos involucrándonos, todos los cajamarquinos y cajamarquinas, ¿no? Bueno, pues así lo esperamos, y ojalá esto dé pie a que haya alguna política de parte de nuestras autoridades, pues, para revertir toda esta situación que constantemente se viene difundiendo. Bien, los esperamos en estas consultas. Muchas gracias. Bien, gracias a Romy Orbegoso, consultora de DEMUS, responsable del plan regional, y está justamente en este tema de la consulta ciudadana. Y a nuestros oyentes que están ubicados en la provincia de Jaén, les indicamos que la convocatoria es para la beneficencia pública de Jaén. En Chota va a ser en la dirección subregional, en el auditorio de la subdirección regional de salud de Chota, y aquí en Cajamarca en el auditorio del gobierno regional. Bien, vamos a una pausa.